Hola María José, muchas gracias por participar en este BTG Call. Hola, muy buenos días, Mauricio, y muchas gracias a ustedes por la invitación. Excelente, partamos. Tuvimos este domingo la primaria en los partidos del bloque oficialista. Me gustaría escuchar cuáles son tus primeras impresiones y conclusiones también preliminares. A ver, yo iría por lo menos con tres cosas. Lo primero que habría que observar es la participación. La participación de esta primaria es un poco más baja que la primaria del 2021 de un sector en el 2021 más acotado que el que hoy día tenemos. Eso habla, ¿verdad?, de un debilitamiento del sector de la izquierda, eso creo que es un dato. Y el segundo dato diría que es que dentro de ese sector se fortalece lo que podríamos llamar la izquierda más radical, Partido Comunista, y se produce casi un desfonde, digamos, importante, por una parte del socialismo democrático, la parte más de centro izquierda, y por otra parte creo que también es importante el desfonde que se produce en el Frente Amplio. Ese sería el tercer punto. Yo creo que el Frente Amplio no solamente pierde una cantidad relevante de votos, sino que pierde además el carácter de novedad, pierde también el carácter de inocencia, digamos, de cambio que había planteado, y eso a mí me parece que es bien evidente, en el sentido que el Frente Amplio lleva 3 años en el gobierno, pero para ello, y principalmente en la campaña de Gonzalo Vinter, esto no era evidente, sino que buscaban mantener, digamos, esa posición en el arco de la izquierda que ellos representan. Y buena descripción. Ahora, si quisiéramos entender eventualmente desde adentro, ¿qué significará o qué significaría para el PC, el Frente Amplio y la izquierda tradicional esta baja participación y esta distribución de votos muy concentrada en el PC? Y en este sentido, enlazarlo con qué es tan distinto hoy del escenario que vimos el 2021. ¿Ya? ¿Tenemos una izquierda que se mueve más a la izquierda o es un efecto puntual por la candidata que hoy está como la oficial de este bloque? A ver, yo creo que tú pones un punto bien relevante. Las condiciones del país hoy parecen ser muy distintas que las de 2021, ¿verdad? Nosotros, esa era una sensación, ¿verdad?, que desde el análisis político aparecía una y otra vez. Creo que es importante que hoy queda refrendada con votos, ¿verdad? El año 2021 teníamos una situación política muy de aires, más bien de izquierda, muy cercana al fenómeno del estallido. Hoy día esos aires parecen haberse movido hacia otro lugar. Eso creo que es un dato relevante. Respecto del triunfo de Janet Jara, ahí creo que hay que hacerse una pregunta. Y es si esos votos son del Partido Comunista o esos votos son de Janet Jara. Porque ahí hay una dicotomía, digamos, que es relevante, de relevante presentar. ¿Y por qué es relevante? Porque yo creo que la candidata Janet Jara es distinta a la militante del Partido Comunista. Y parte de su estrategia ha sido presentarse como una ciudadana común. La veíamos ayer en su discurso hablando de su origen, de su biografía, de sus características, digamos, en el sentido, decía, desde Conchalí hacia la moneda, o sea, poniendo sobre la mesa esos elementos. Y eso no quiere decir, creo yo, ¿verdad?, que el que sea una militante comunista sea un ingrediente menor, sino que yo creo que es un ingrediente muy mayor, muy esencial, muy de centro, que ella ha sabido armonizar con características blandas, con características de empatía, de evitar los conflictos, de pensar o proponer hacia el futuro y no hacia el pasado como los otros candidatos. Entonces, si uno lo mira así, uno diría, en resumen, la izquierda más debilitada, una cancha hacia la derecha que parece más favorable, pero yo creo que no hay que tomárselo así a la liviana, una muy buena candidata que juega bien con esto de ser comunista, pero de algún sentido dejarlo, no sé si como en un lugar lejano, digamos, como debajo de la alfombra. Y por lo tanto, creo que digamos, la discusión política, la campaña política con ella tiene que tener unas ciertas características especiales pensando en esa candidata en particular. No basta con el anticomunismo. Perfecto. Eh, se habla muchas veces que los movimientos sociales, incluso las encuestas, las mueven, las dirigen los extremos, pero las votaciones se definen en el centro. Eh,
primero, no sé si está de acuerdo con esa afirmación y segundo, plantear un escenario de aquí a la primera vuelta. Este centro está hoy bien atendido, está vacío. ¿Quién se puede acercar de mejor forma? Evelyn Matei potencialmente, Janet Jara, o podría aparecer un nuevo candidato de algún partido no representado, por ejemplo la DC, que capture de mejor forma los ideales, si es que existen, del votante de centro. A ver, esa es una muy buena pregunta. Y yo la partiría diciendo lo siguiente. Aquí acabamos de terminar en esta carrera larga, que es la carrera presidencial, acabamos de terminar una etapa. Y hoy día creo que empieza otra, que es distinta, que va a poner a los candidatos en un terreno más político, que los va a poner en exigencias o discusiones distintas de las que había hasta ayer. Estoy hablando de candidatos en términos generales, de derechas y de izquierda. Entonces, aquí aparecen dos hipótesis. Primera hipótesis, el hecho de que exista por la izquierda una candidata comunista, lo que produce es una polarización del sistema político, de la discusión política. Y esa polarización favorecería en la derecha a José Antonio Kast. Esa es una hipótesis. Segunda hipótesis, con los mismos resultados. Es decir, a ver, aquí ha quedado una orfandad en la centroizquierda. Y ese grupo de centroizquierda, esos huérfanos, parecen ser más cercanos a Evelyn Matei, o sea, votarían por ella incluso con dificultad por una suerte de mal menor. Yo creo que ni una de las dos hipótesis es absoluta, sino que cada una de las dos hipótesis admite una segunda reflexión. En la primera, en la que decíamos el ambiente se polariza y por lo tanto favorece a José Antonio Kast, creo que hay que agregarle que si bien esta candidata, Janet Jara, se ubica efectivamente en la punta del espectro político de la izquierda, no juega en su candidatura a polarizar. Por el contrario, ella se definió ayer como una mujer de consensos, como una mujer que es capaz de lograr lo imposible, como una mujer aunadora y que quiere representar a todos los chilenos. Entonces, es verdad que el arco se polariza, pero también es verdad que tenemos una candidata distinta, por ejemplo, a lo que fue Daniel Jadwe el momento de la primaria de izquierda. Segunda hipótesis, el centro queda vacío y eso favorecería a Evelyn Matei. En principio sí, pero ahí partimos de una afirmación que yo no puedo todavía confirmar, y es que el centro de la izquierda quede vacío. Ahí quedó un espacio, una cierta orfandad, que puede ser, digamos, acogido por otro candidato que hoy día todavía no existe. Y entonces esa hipótesis también puede tener una cierta nota al pie. Conclusión, los escenarios en una carrera presidencial que tiene 5 meses pueden tomar diversas formas. No hay nada hoy día que sea pétreo. Y por lo tanto, la izquierda tiene que reconfigurarse, tiene que ver si aparece, por ejemplo, más, digamos, si aparece en ese espectro huérfano, como decíamos, algún nombre, si aparece, en definitiva, Marco Enríquez Ominami. ¿Sí? Y en el lado de la derecha, yo diría, no hay que confiarse en que la candidata sea comunista, porque es una buena candidata, eso va hacia la hipótesis 1, vamos viendo que llena ese espacio, pero por sobre todo, no hay que olvidar en la derecha que el contendor es la izquierda y no son ellos los contendores entre ellos mismos. Buena acotación. Y en este sentido, calibrando el escenario general con los nombres que tenemos arriba de la mesa, ¿ya? ¿Cómo tú describes el clima político de cara a la elección en noviembre? Si tuvieras que darle peso, cuantificar las posibilidades izquierda versus derecha. Y por último, si tú consideras que el resultado del domingo cambia de alguna forma las posibilidades de los propios candidatos de la derecha. A ver, yo creo que el escenario de hoy día, lo que decíamos al principio, es un escenario más favorable para la derecha. La izquierda, el gobierno, el oficialismo, podríamos decir, se ha visto debilitado en esta elección. Y al mismo tiempo, el eje, la hegemonía dentro de la izquierda chilena se ha puesto, ¿verdad?, en los extremos, en el Partido Comunista. Eso, para mí, es un problema para el país. Y es un problema porque, al menos yo no conozco ningún sistema comunista donde no hayan existido restricciones a la libertad,
donde no hayan existido problemas económicos y pobreza importantes, donde no hayan existido un recorte a las libertades políticas. Entonces creo que a todas luces plantear esa derivada como modelo para el país es negativo, y eso es negativo para izquierdas y derechas. Ahora, respecto de la derecha, creo que si bien los vientos soplan a favor, yo volvería a decir, primer riesgo, no confiarse, no minimizar a la candidata comunista por ese anticomunismo, que yo te lo digo entre paréntesis, creo que es mucho más que eso, porque no es anticomunismo, sino que es observación de la realidad, es lectura del programa, por mucho que vaya a, digamos, amalgamarse con los otros sectores de la izquierda. Segundo, diría, la peor estrategia es poner la discusión en la derecha, poner el conflicto en la derecha, entre los candidatos de derecha. Y eso no significa que los candidatos de derecha no puedan legítimamente diferenciarse unos de otros, que no puedan plantear sus diferencias, por supuesto que sí, pero sin olvidar jamás que el contendor, como te decía antes, es la izquierda, no es la derecha. Por otra parte, creo que aquí los candidatos de la derecha, pero todos los candidatos, tienen que pensar algo que decías tú, en el fondo, ¿dónde están esos puntos ciegos, verdad, de la política que parecería hoy día no estamos viendo? Y por tanto yo creo que la pregunta más importante que hay que hacerse respecto de esta primaria es ¿qué hizo que Janet Jara ganara y ganara con esa contundencia? Y lo que tenemos ahí, yo te diría, primero, es un estilo, es una manera, ¿verdad? Que tiene que ver con una capacidad de conectar, con una capacidad de que los otros se vean en ella. Lo segundo es hablar en fácil. Aquí teníamos una candidata, Carolina Toá, por lo menos para mi gusto, con la mejor experiencia, quizá con los mejores planteamientos, la mejor candidata, si tú lo quieres poner así como en términos simples, pero es una candidata compleja, es una candidata difícil, más intelectual, ¿verdad? Y ahí hay un segundo punto. Y el tercer punto tiene que ver con las propuestas. Yo creo que aquí, sumando a estas características más blandas, digamos, tienen los candidatos que mostrar cuál es el país que quieren construir, cuáles son las propuestas que plantean para la construcción de ese país, con quiénes la van a construir y por lo tanto qué piensan de Chile de aquí en adelante. Yo creo que una buena amalgama de esas dos cosas, de carácter, empatía y propuestas, es lo que los candidatos tienen que ir articulando y tienen que ir equilibrando. Voy a tomar tu punto de la reflexión de qué convierte a Janet Jara en una potencial buena candidata, ¿ya? Y quiero contrastarlo con los temas que, de acuerdo a los termómetros sociales, son, al parecer, de urgencia o mayor importancia para los próximos 4 años para el país. Digamos, seguridad, economía y algún ya desprestigio y aburrimiento de la ciudadanía con las instituciones. En este sentido, ¿cuánto puede ganar el carisma que tenga la candidata por sobre las fortalezas o debilidades que tenga para poder empujar las banderas de los tres temas que acabo de nombrar? A ver, yo creo que hay que hacer varios matices. Lo primero es que un candidato, ¿no es cierto?, presenta sus propuestas en estos tres temas: seguridad, ¿no es cierto?, crecimiento y algunas otras que vaya planteando, digamos, que tienen más que ver con sus particularidades. Lo que un candidato tiene que lograr es que le crean. Y para que te crean, ¿verdad? La confianza, la empatía, la forma en que tú movilizas esos contenidos es tan importante como el fondo. En política, la forma y el fondo son igualmente importantes. Entonces, ¿qué cosas veo yo en Janet Jara que son como lecciones que podrían quedar? Porque una cosa es ella, sus características naturales, pero lo que hace ella, primero es ser fiel a su estilo. No intenta ponerse, digamos, en un traje que no le acomoda. Se la ve cómoda, se la ve suelta, se la ve natural y eso hace, obviamente, que sus mensajes sean creíbles. Segundo, ella tuvo la astucia, yo creo que aquí hay una cosa bien relevante, de no entrar en discusiones políticas. La ciudadanía está cansada de las discusiones políticas. Y ella, fíjate que, salvo al final, donde tuvo algunas discrepancias con Carolina Toá, en general fue capaz de salir de esas dificultades, de esas digamos, como
discusiones donde existía bastante material para que ella pudiera haber entrado, digamos, en eso. Tercero, yo creo que es capaz, y aquí hay una cosa clave, de jugar no con el miedo, sino que con la esperanza. Ella está planteando, desde incluso su biografía, que es posible, que es viable, que alguien que ha nacido en una familia de pocos recursos, alguien que en principio estaba destinado a llegar a un lugar A, hoy día está en un lugar B. Entonces abre la posibilidad de decir, a ver, el futuro puede ser mejor. Y lo abre desde la consistencia, lo abre desde la realidad, no solo desde la idea, sino que desde la cosa concreta. Lo cuarto, ella muestra, hoy día puede mostrar ciertos éxitos políticos efectivos, ¿verdad? Y entonces esos éxitos que tienen que ver sobre todo con el mundo laboral, son proyectables, ¿verdad? Y se proyectan y se entienden, digamos, fácilmente por la ciudadanía. Son mensajes fáciles, son mensajes que son digeribles, digamos, sin demasiada complejidad. Y además, digamos, todo esto lo armoniza. Pero ¿dónde está diríamos, el asunto que hay que mirar bien? Y es que detrás de todo esto siguen existiendo propuestas que yo creo son nefastas para el país. Entonces, ¿dónde está el desafío de los demás? Entender, capturar eso que le sirve, eso que la distingue y que lo hace triunfadora, pero nutrirlo de propuestas, de miradas, de estrategias que, lejos de ser nefastas para el país, sean extraordinariamente buenas para el país. Ahora, de todo lo que tú me estás diciendo, que es totalmente cierto, la seguridad es hoy día, sin duda, el eje de la discusión política. Entonces yo creo que lo que también hay que hacer es saber armonizar una mano dura, una sensación férrea, digamos, en temas de seguridad, una sensación de que aquí la mano va a cambiar, por decirlo de alguna manera, pero sumado también a una propuesta de un país de futuro. No sacamos nada, ¿verdad? Si tenemos simplemente declaraciones, si tenemos simplemente mensajes de alguna manera maqueteados. Lo que necesitamos es férrea voluntad, carácter, disciplina, digamos, mano dura, por decirlo así, como en simple, más propuestas, más equipos, más experiencia. Si alguien es capaz de amalgamar, digamos, todos esos elementos, puede ir de a poco, digamos, conquistando la ciudadanía. Ahora, también creo que es lo más negativo que puede ocurrir es tomar como absoluto en política momentos, fotos del momento. Hoy día hay una foto, hoy día hay unas características, hoy día anoche salen unas encuestas CADEM con una, como con una, digamos, resultados que tienen que ver más bien con opiniones espontáneas. Entonces creo que a los que salieron favorecidos, la recomendación diría no hay que confiarse. A los que salieron desfavorecidos, no hay que entrar en reacciones histéricas, digamos, porque hoy día estamos en un momento y empezamos otro, y la carrera es larga. Perfecto. Eh, a propósito de prensa reciente o encuesta, hoy en la mañana el presidente de uno de los partidos de la derecha que apoya a Evelyn Matei manifestaba su preocupación por el resultado de las primarias en la izquierda, independiente del resultado. Él consideraba que era muy malo, eventualmente, si llega a ganar una candidata del Partido Comunista a la presidencia, como también en el caso contrario, donde no ganara, pero fuera ella y eventualmente su bloque, los líderes de la oposición y eventualmente también tomar ese rol en el Congreso. Me imagino que aparecen los fantasmas de esta oposición y este gobierno más tirado al Congreso, que se dio como oposición a los años de Piñera II. ¿Cómo ves tú esta configuración, el rol del Congreso que pueda tener los próximos 4 años? A ver, esa es una muy buena pregunta, porque una cosa es ganar la elección y otra cosa es gobernar. Son dos cosas diferentes. Cuando una coalición o un sector político gobierna, requiere, para poder hacerlo, de una oposición idealmente constructiva, idealmente que por supuesto marque sus diferencias, pero que no juegue al boicot permanente. Nosotros en el último gobierno, el gobierno de Sebastián Piñera, vimos a una oposición no solamente férrea, no solamente dura, sino que intentó
sacar al presidente de la República 2 veces. Obviamente, en la medida en que el ambiente político se polarice, es más posible que nos acerquemos a ese modelo de oposición que a un modelo al que aspiramos, ¿verdad? Que es un modelo de una oposición que juegue su rol, pero no actúe como actuaron en el 2019. Por esa razón, y eso es un punto súper importante, creo que lo peor que le podría pasar a este país en esta segunda etapa de la carrera presidencial es polarizarse. Porque la verdad es que al autoritarismo comunista, a la economía, a la debacle de la economía comunista o de la izquierda más radical, lo que realmente uno podría decir es una buena estrategia o que realmente sobrepasa, digamos, esa tendencia que hoy día existe, son las propuestas, son los equipos, son la capacidad de gobernabilidad y no es ponerse en el otro lado del ring. Si nos ponemos en el otro lado del ring y si esa es la estructura que adquiere la campaña, entonces podrá ganar un candidato de derecha, puede ser. Pero es probable, digamos, hoy día las apuestas irían totalmente a eso, pero efectivamente la capacidad de gobernabilidad va a estar reducida y efectivamente la oposición va a ser peor. Y yo te agregaría una cosa más, que en el gobierno de Sebastián Piñera hubo 2 oposiciones, una oposición férrea y dura, que fue la izquierda, pero también hubo mucho fuego amigo. Y ese fuego amigo es tan complejo o tan desestabilizador como el otro. Por eso yo vuelvo a decir que me parece fundamental que marcando sus legítimas distancias y diferencias, los hoy día candidatos principales de derecha, José Antonio Cast y Evelyn Matei, no deberían entrar en una lucha fratricida, porque esa lucha fratricida solo merma sus posibilidades, solo merma su capacidad de gobernabilidad, digamos, al que llegue al poder, y le abre una enorme cancha de entrar, digamos, a la izquierda que no tendría por qué ser facilitada de esa manera. Perfecto. Y ya para terminar y mirando a futuro, eh, si tuvieras que advertir algún punto ciego del debate político actual, ¿cuál sería? Y finalmente, ¿qué deberíamos estar observando con más atención en estos meses que quedan antes de la elección presidencial? A ver, yo creo que el punto ciego es cómo conectar con la ciudadanía, cómo hacerlo, ¿verdad? Y cómo hacerlo con contundencia, sin simplemente declaraciones retóricas, sin simplemente declaraciones efectistas, por decirlo de alguna manera, sino que cómo uno conecta con esa ciudadanía y nutre esa conexión de propuestas que permitan pensar un país hacia adelante. O sea, cómo salir del eslogan. Yo creo que eso es una cosa muy relevante. Lo segundo, diría yo, observar cómo se reconfigura a partir de hoy día los distintos sectores políticos. Cómo se reconfigura la izquierda. Yo creo que la gran, podríamos decir, el gran titular también de la elección de ayer es un desfonde del gobierno. O sea, el presidente Boric no solamente no existió durante toda la campaña de las primarias, nadie hizo referencia a él, muy por el contrario, más bien hubo una especie de desafección del gobierno, y el partido del presidente de la República hoy día está bastante desfondado. Entonces habrá que ver cómo la izquierda se articula luego, ¿verdad?, de estos resultados. Y ahí hay una cosa relevante, porque una cosa es que los 4 candidatos que fueron a la primaria sean fieles a su promesa de subirse a la campaña hoy de Janet Jara. Yo eso no veo viable que alguien se baje o que alguien desconozca ese acuerdo. Una cosa muy distinta es como los votantes se suben, ¿no es cierto?, a esa candidata que hoy día se ofrece. Tercera cosa, tenemos que mirar cómo se comporta, digamos, esa orfandad en el socialismo democrático o en la centroizquierda, a ver si alguien lo toma, si alguien no lo toma, cómo funciona. Lo cuarto es que cuando eso ya esté un poco, digamos, definido, incluso a partir de hoy día, cómo la derecha empieza a reaccionar a ese estímulo, porque ya hay un estímulo por la izquierda, cómo empieza a reaccionar. Y en ese sentido, vuelvo a decir, para mí lo más importante en la derecha es, tenemos 2 candidatos que legítimamente pueden mostrar sus diferencias, que tienen que armonizar esta mano dura este cambio, digamos, cambio de mano, digamos, para la ciudadanía en términos de seguridad fundamentalmente, pero también crecimiento, pero que tienen que mostrar
su experiencia, sus equipos, sus propuestas, qué es lo que ven en el país, sin olvidar que aunque el miedo es muy movilizador, aquí parecería haber más una necesidad de esperanza, una ansia de esperanza, de construcción de futuro, de posibilitar el futuro y demostrar que las condiciones que hoy día tenemos en Chile pueden cambiar positivamente para las familias chilenas. Yo creo que eso es más o menos lo que hoy día está. Yo diría siempre en forma cauta y sin olvidar que el contendor de la derecha está en la izquierda. Si no hacemos eso, este país va a terminar de polarizarse, digamos, de ponerse en distintos lados del ring, y eso yo creo que en definitiva es pernicioso. Ahora, sin olvidar también que la reconfiguración de la izquierda, de las hegemonías, digamos, entre las izquierdas, ya tiene un lugar, ya tiene un sitio, y ese sitio, creo yo, no era el mejor escenario para la discusión, digamos, que viene hacia adelante. Bueno, María José, muchas gracias nuevamente por tu análisis muy interesante y estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes, cuando quieran.